Dice así la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo creo que el Señor quiere que su iglesia sea una comunidad sanadora. Un grupo de hermanos donde recibimos a todos, se aceptan todos, no importa cómo sean ni de dónde vengan, con el propósito de ayudarlos a sanar, con el propósito de hacerlos parte de un grupo, con el propósito de que sean lavados por la sangre de Cristo y puedan heredar la vida eterna. Cada uno tiene un concepto diferente de la iglesia. Y a veces tenemos unas ideas de que las cosas deben ser de una manera o de otra, según de los principios que hemos sido enseñados. Y eso es muy normal. Pero es importante que nosotros miremos cuál es el punto de vista de Dios. Porque yo puedo tener una idea y cada uno de ustedes puede tener otra, pero las ideas de nosotros no son tan importantes. Aquí lo importante es lo que piensa el Señor. Y aquí lo importante es que hagamos lo que Dios quiere. Les voy a empezar con una introducción que leí en estos días y que me gustó tanto, que quisiera compartirla con ustedes. Se trata de un joven llamado Billy. Billy era un muchacho, típico de los muchachos de ahora. Su peinado era extravagante, salvaje. Usaba unas camisetas con rotos. Usaba pantalones jeans, otros le dicen maones, otros le dicen de mecánico, otros le dicen pituzas. Bueno, eran desteñidos, no eran. En mi tiempo, si la ropa estaba desteñida, ya usted la botaba. Ahora se compran desteñidas la ropa. Más además tenía varios rotos. Y él iba con esa ropa todos los días a su colegio. Sin embargo, era un muchacho amable, era un muchacho inteligente y se llevaba bien con todo el mundo. Frente al colegio donde él estudiaba había una iglesia muy grande y era una iglesia que iba mucha gente. Se llenaba el estacionamiento y la gente iba vestida elegantemente, con traje, gente muy tradicional, se les puede decir. Y un día a Billy se le ocurrió ir de visita a la iglesia. Entró en una mañana que la iglesia estaba muy llena y entró por atrás, empezó a mirar, a buscar asiento y todo estaba lleno. Caminó por el pasillo despacito, mirando en cada, pero no hallaba un asiento donde sentarse. Llegó hasta el mismo frente y aún la primera línea estaba llena. Por lo tanto, se sentó en el piso en el centro. Todo el mundo se quedó asombrado. La gente empezaron a mirarse unos a los otros, algunos se sentían incómodos. Él era tan diferente a todo el mundo y ahora también se iba a sentar en el mismo medio. Nadie sabía ni qué hacer. Pero de momento, un diácono respetado, de mediana edad, desde la parte de atrás de la iglesia, comienza a caminar por el centro en dirección donde está el joven. Se hizo un silencio terrible. Todo el mundo mirando qué iba a hacer el diácono. Miraban al muchacho, el muchacho estaba indiferente, no se había dado cuenta porque venían por detrás de él. Todo el mundo observando qué va a hacer el diácono. Y algunos pensaban, bueno, tiene razón. Pues, ¿quién se le ocurre una cosa así? Sentarse en el mismo medio, porque no se sentó atrás, en lo último donde nadie lo vea. Se quería sentar en el piso, pero ¿cómo se va a quedar ahí? Cuando el señor ya mayor llega hasta donde está él, con dificultad se acomoda y se sienta al lado del muchacho. Y para sorpresa de todos le dice, joven, lamento que no encontraste lugar donde sentarte, pero por eso vine a sentarme al lado tuyo, para que no te sientas muy solo ahí. Para ese momento ya todo el mundo tenía lágrimas en sus ojos.
Todos estaban jugando y todo el mundo estaba imaginándose lo que el diácono iba a hacer, pero lo sorprendió de una manera tan grande. Hasta el pastor se había quedado en silencio, pues no sabía, viendo que todo el mundo con lo que estaba atendiendo era lo que pasaba, esperando a ver qué iba a pasar antes de poder continuar. Pero en ese momento el pastor comenzó a su predicación y les dijo así: la iglesia debe de poder aceptar a todos como Cristo nos aceptó a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Sabemos que hay que aceptarlos a todos, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo en el momento indicado. Los principios y los conceptos los tenemos claros en la mente, pero cuando llega el momento rechazamos, criticamos, hablamos, hacemos cosas. Sin embargo, todos queremos ser aceptados. Y que cuando llegan tiempos malos, alguien se interese en ayudarnos a nosotros. No queremos que nadie nos critique, ¿verdad que no? No queremos que nadie juzgue lo que nosotros hacemos, pero muchas veces nosotros juzgamos o criticamos a otras personas. Aún las personas que no pertenecen a la iglesia desean lo mismo que nosotros deseamos. Y la iglesia debe ser ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia debe ser el lugar que pueda aceptar a los demás y que esté dispuesta a ayudar sin criticar. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Es una iglesia que levanta al caído, que le da ánimo al que está triste. Es una iglesia que sana las heridas que tiene la humanidad. Es una iglesia que brinda esperanza al que no la tiene. El mundo está lleno de problemas, ¿verdad que sí? La gente, especialmente mientras menos vienen a la iglesia, más confundidos están porque no saben ni qué hacer con sus propios problemas. El mundo está lleno de desilusión, de desengaño, de decepciones. Es preciso oír las canciones que se cantan en el mundo. Casi siempre tratan de una traición, de un adulterio, de una maldad, de una cosa mala. Eso es de lo que ellos cantan. Porque no tienen esperanza. Nosotros alabamos a Dios porque nuestra esperanza está en Dios. Nosotros podemos darle gracias a Dios. Tu pueblo dice gracias porque grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Pero el mundo no tiene esa esperanza ni conoce eso. Y viven tristes. Por eso se van a los vicios, por eso se van a la droga, por eso quieren quitarse la vida. Porque no tienen lo que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que reconocer eso y poder dárselo. Porque Dios habla al mundo a través de nuestros labios. Dios se manifiesta a través de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que mostrarle al mundo que Dios es amor. A veces pensamos que la gente debe conocer que nosotros somos cristianos por la apariencia que tenemos. Pero Jesús dijo, en esto la gente va a saber que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, en que se ayudan los unos a los otros, en que no se critican los unos a los otros. En una ocasión una persona me llamó, era una persona que parece que había estado de visita en esa mañana, y me dijo, vi su número en la hoja de una tarjeta que agarré en la puerta y la estoy llamando. Usted no me conoce, pero yo estuve en su iglesia esta mañana. La estoy llamando para decirle que hay una persona en su iglesia que está haciendo unas cosas muy malas. Yo le digo, bueno, gracias por su llamada. Si usted piensa que yo necesito saber eso, dígamelo. ¿De quién estamos hablando? Me dijo, le hablo de fulano y fulano y fulano. Esta persona es así, 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 hace esto, y está yendo a su iglesia. Yo le digo, bueno, pues gracias, hermano, por la información, pero déjeme decirle, nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Y eso es de lo que yo quiero hablar. Una iglesia con las puertas abiertas. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas para todos,
Y aunque no todos están viviendo una vida correcta, precisamente el propósito es que, oyendo las predicaciones, el Espíritu Santo obre en cada uno de ellos y vayan ellos haciendo los cambios que son necesarios hacer. No es mi trabajo cambiar a nadie. Pero gracias por su información. Yo voy a orar por esa persona y cuando tenga la oportunidad quizás le pueda dar un consejo. Pero mi trabajo no es juzgar a esa persona, mucho menos echarla, ni mucho menos tratar de cambiarla. Es el trabajo del Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer. Si esa persona está viniendo y es sincera, Dios la va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia debe poder brindar consuelo, debe poder brindar perdón y el amor de Dios. La gente nota la diferencia en una iglesia que refleja el amor de Dios. Él no tiene que decir, esta es una iglesia de amor, esta es una iglesia. Eso se ve, eso se nota. La gente cuando ve y siente el calor del amor dice, ay, me sentí tan bien en ese lugar, me recibieron tan bien, me gusta ese lugar. Gloria a Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. No es lo que tú dices, es lo que tú haces. Un día Jesús le dijo a los discípulos, los fariseos conocen bien las escrituras, así que hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Eso está en Mateo 23 y verso 2. No lo estoy inventando, Jesús mismo lo dijo. El Señor sabe, el Señor nos conoce. Él sabe si realmente nosotros estamos viviendo la vida cristiana o solamente tenemos el conocimiento en la mente y juzgamos. Y decimos, esto está mal, esto no se debió ser así. Ay, yo no estoy de acuerdo con esto. Ay, pero cuando te toca a ti, lo haces todo mal también. Dios tenga misericordia y nos ayude. La gente necesita ver una iglesia donde hay y se demuestra un amor sincero. No se trata de obligaciones. Los fariseos hacían eso. Ellos ponían obligaciones. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. No se trata de doctrinas, sino de un deseo genuino de servirle al Señor y de ayudar a la comunidad a encontrar la paz con Dios. Tu deseo principalmente tiene que ser de agradar a Dios. Ama al Señor y trata de obedecer y de sujetarte a su palabra. Y en segundo lugar, ama a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu vecino, tu comunidad. Ámalos y demuéstraselo. No se trata del programa que tenga la iglesia, no se trata de las clases que se dan, no se trata de las cosas que se hacen en la iglesia. El asunto es Cristo, el asunto es presentar a Cristo. No se trata de nosotros, no se trata que digan, ay, qué buena es esa pastora, qué bien habla esa pastora. Eso no es lo importante. Lo importante es que ellos vean a Cristo, que ellos conozcan a Cristo y que ellos puedan decir, en esa iglesia yo entregué mi corazón al Señor, en esa iglesia yo tuve un encuentro con Dios. Eso es lo importante. Porque Dios nos ama, nosotros debemos amar a los demás. Hubo una vez un predicador muy famoso años atrás que se llamaba Dwight Moody. Él predicaba mayormente en la ciudad de Chicago. Y un día estaba dando una campaña en los principios de los 1900. Estaba en una iglesia grande dando una campaña y un borracho que caminaba por la calle vio las luces encendidas de la iglesia y se acercó a la puerta. Entró porque había mucho frío afuera, entró para coger un poquito del calor de la iglesia. Y cuando entró vio que en el altar había un letrero grande que decía, Dios es amor. El borracho miró y le molestó. Y salió para afuera y tiró la puerta y dijo, si Dios es amor, ¿por qué yo estoy en esta condición? Si Dios fuera amor, me tendría que amar a mí también. Y yo creo que Dios me odia a mí. Y se fue. Siguió caminando, caminando, caminando. Pero aquellas palabras siguieron impactando su corazón. Y después que había caminado un buen rato, miró para atrás, empezó a caminar de regreso para atrás. Se acercó a la puerta de la iglesia
entró calladamente y se sentó por el final. El predicador terminó su mensaje, hizo llamado, vinieron mucha gente, ministró a la gente, terminó el servicio, se oró y se hizo una oración para terminar y la gente se fueron. Pero aquel borracho estaba todavía sentado en su último asiento llorando. Entonces el evangelista que había predicado se acercó a él y se sentó y le echó la mano por el hombro y le dice: Señor, yo quisiera ayudarlo. Veo que usted recibió un impacto con la predicación que yo estaba hablando esta noche. ¿Cómo te puedo ayudar? El borracho lo miró y le dijo: mire, la verdad es que yo ni oí lo que usted estaba diciendo. Es ese letrero el que no me deja estar tranquilo. Y entonces el predicador le empezó a explicar y le dijo: mire, Dios es amor, Dios te ama. Eso quiere decir no solamente que Dios te ama, es que Él es el amor. Él es el amor. En el mundo pasan muchas cosas y nosotros cometemos muchos errores, y la mayoría de los problemas que tenemos son las consecuencias de los errores que nosotros hemos cometido. O que nuestros padres cometieron, o que la ciudad donde vivimos ha cometido, y nosotros tenemos que pagar las consecuencias de errores de otros en muchas ocasiones. Pero con todo y eso, Dios te ama. No importa los errores que usted haya cometido en su vida, no importa lo que usted haya hecho, todavía Dios te ama y todavía Dios te quiere ayudar. Y si en este día tú estuvieras dispuesto a entregarle tu vida al Señor, el Señor te daría la mano, te sacaría del hoyo en que tú te encuentras y te ayudaría a cambiar tu vida y a comenzar de nuevo una vida mejor. No pasó mucho rato en que aquel borracho, que al principio se había enojado y había tirado la puerta y se había ido, en esa misma noche entregó su corazón al Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Se necesita paciencia, porque no todo el mundo entiende el Evangelio. No todo el mundo puede recibir la palabra, porque las situaciones, las circunstancias que han vivido a veces le han hecho endurecer a la gente. A veces han confundido tanto a la gente que la gente está en una actitud negativa hacia el Evangelio. Pero nosotros tenemos que amarlos de todas maneras. Nosotros tenemos que buscar la forma de llegar a la gente y ayudarlas. Necesitamos amar a nuestros vecinos, necesitamos amar nuestra comunidad incondicionalmente, porque Dios nos amó a nosotros incondicionalmente. ¿Cuántos de ustedes pudieran decir: no, pero yo no cometí ningún error? No, pero yo siempre he sido bueno, claro que Dios me pudo amar a mí. ¿Verdad que no? Si Dios te pudo amar a ti, Dios me pudo amar a mí. Dios puede amar a cualquiera, hermano, a cualquiera. Y hay veces, como ha pasado mucho tiempo, que ya nosotros cambiamos. Cuando miramos a una persona que está demasiado de mal, nos escandalizamos. Y como el joven al principio decimos: pero ¿qué hace ese ahí? ¿Por qué se metió aquí? Está fuera de sitio, no debía de estar ahí. Y no le queremos dar oportunidad a otros, cuando nosotros a veces venimos de esas mismas situaciones. Pero quién sabe cuántos años hace de eso. Necesitamos pedirle al Señor. La Biblia dice que cuando el Señor miraba a las multitudes, sentía compasión por ellas. ¿Qué tú sientes cuando ves la gente actuando mal? ¿Qué tú ves cuando tú ves a una gente violenta? ¿Qué tú ves cuando tú oyes a una persona diciendo barbaridades, horrores? ¿Qué tú ves cuando pasas por un sitio y ves a la gente en la perdición completa? ¿Te da compasión o te da molestia? Muchas veces nos molestamos. Decimos: ¡ay, qué horrible! Mira esto, qué barbaridad. Criticamos. Necesitamos orar más y decirle: Señor, dame compasión por los perdidos. Que yo pueda ver la gente como tú las mirabas. Una ocasión estaban cansados, iban para descansar. Dice que Jesús le había dicho a los discípulos: vámonos a un lugar desierto donde no haya nadie. Dice que no tenía ni tiempo para comer, porque la gente los seguía donde quiera que iban. Y ellos decidieron irse, y la multitud vio para dónde iba, dieron la vuelta y llegaron primero a donde ellos iban. Y cuando llegaron, ahí estaba el montón de gente otra vez.
Si a usted le pasa eso, cuando usted cree que va de vacaciones a descansar y se encuentra que lo están esperando, si a mí me pasa eso, posiblemente me molesta. Pero la Biblia dice que el Señor le dijo a los discípulos: tengo compasión de la gente. Y empezó a enseñarlos otra vez. Tenemos que pedirle al Señor: dame un corazón como el tuyo, dame amor como el tuyo. Yo no sé hacer eso, yo no puedo, mi mente es diferente, mi corazón es diferente, cámbiame. Levanta tu mano, cierra tus ojos y dile: Señor, cámbiame, yo no soy como tú eres y necesito serlo. Oh Dios, si queremos agradarte, necesitamos ser más como Cristo. Nuestro argumento más poderoso no es la elocuencia de lo que le decimos a la gente, no es la excelencia de nuestra música, no es los programas que tenemos, es la demostración de amor por la gente. En ocasiones vamos a tener quejas, no nos van a gustar algunas cosas, pero ustedes oyeron lo que decía el verso que leímos al principio. Dice que nosotros somos escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, porque tú me escogiste. Gracias, Señor, porque tú me santificaste. Gracias porque me amas. Entonces, después de eso, dice: vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuántos creen que necesitan un poquito de eso? ¿Por qué dice que nos vistamos de eso? Porque nos hace falta. Porque muchas veces no lo tenemos. Porque naturalmente no lo tenemos. Naturalmente somos egoístas. ¿Verdad que casi siempre estamos pensando: ¿qué hay para mí? ¿En qué yo me beneficio de esto? Esa es la pregunta que primero nos viene a la mente. Pero el Señor nos dice en su palabra: vístanse de benignidad, de compasión, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Saben por qué dice que hay que ponerse todas esas cosas? Porque luego dice: soportándose unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguno tenga queja contra otro. No dice por si acaso tiene queja, dice cuando alguno tenga queja. Quiere decir, usted va a tener queja, van a pasar cosas que a usted no le van a gustar. Mírate para que está a tu lado y dile: mira, van a pasar cosas que a ti no te van a gustar. Pasan cosas en la casa y pasan cosas en la iglesia también. Pasan muchas cosas en su trabajo que a usted no le gusta y usted las tiene que soportar. Y las del trabajo usted las soporta. Esas son las que usted más rápido soporta. ¿Por qué? Porque como le están pagando, usted mejor se calla y hace lo que le dijeron. Las de la casa usted no las soporta mucho, ni las de la iglesia tampoco. Y la Biblia dice: cuando tengas queja, quiere decir, van a pasar cosas que no te gustan. En donde quiera que estés, tú vas a ver algo que no te gustó, tú vas a ver algo que tú no estabas de acuerdo, tú vas a ver algo que no te parecía que se debía de haber hecho así. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor que la iglesia tiene que hacer? Soportarse los unos a los otros y perdonarse los unos a los otros. ¿Qué quiere decir soportar? Soportar es pasar por alto las faltas de otro. Pasar por alto quiere decir que la viste, pero en vez de estar diciendo: no, pero esto, déjalo pasar, ignóralo. Dile que está al lado: te voy a soportar. Te voy a soportar. Y luego que dice soportándose, entonces dice perdonándose. Fíjense que primero dice soportándose, pero después el Señor quiere un segundo paso. No te quedes nada más en soportarlo, hay que perdonar, perdonándolo también. Y ese es un poquito más difícil todavía. ¿Y qué es perdonar?
Ahí todavía está más difícil la pregunta, porque a veces nosotros tenemos unos conceptos bien extraños de qué es perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es dejar de acusar. Perdonar no es que no me molestó. Perdonar es que ya ni me acuerdo de lo que fue. Perdonar es que está bien, me molestó, pero ya no me duele. Perdonar es sencillamente dejar de acusar. Dejar de señalar y decir, esa persona me hizo esto a mí, este habló mal de mí, este hizo esto, este. Perdonar es ya. Lo dejas tranquilo, lo dejas en las manos de Dios. Por eso que se puede, porque algunas personas dicen, yo no puedo perdonar, porque dicen que tengo que olvidar y no se me olvida. Pues claro que no se le va a olvidar. La mente es una grabadora y lo que pasó usted lo tiene ahí. Está grabado y ahí está. No se te va a olvidar. Es que me sigue doliendo, es que lo que me hizo estuvo muy mal, es que no puedo perdonarlo. Es que nadie dijo que no te va a doler. Perdonar es dejar de acusar a esa persona. Todavía te duele, pero si el Señor dice que tenemos que perdonar es porque el Señor sabe que se puede. Perdonar es una decisión. En el momento en que tú dices, ya yo no voy a acusar más a esta persona por lo que me hizo, yo la dejo en las manos de Dios. Y a lo mejor lo dices y las lágrimas están todavía saliendo por tus ojos porque te dolió lo que te hicieron. La ofensa fue muy grave, el abuso fue demasiado, pero yo decidí que no lo voy a acusar más. Yo decidí que lo voy a dejar, que lo juzgue Dios. Mira lo que dice Santiago. Hermano, no se juzguen ustedes mismos unos a los otros. Uno solo es el juez de toda la tierra. ¿Por qué? ¿Quién eres tú que juzgas a tu hermano? A nosotros no nos toca estar acusando y señalando al que lo hizo mal. Ese es el privilegio de Dios y un día Dios lo va a hacer. Cuando yo cedo ese derecho, fui yo la perjudicada, pero yo lo cedo el derecho, digo, no lo voy a acusar más, no lo voy a juzgar más, yo lo dejo en las manos de Dios. No quiere decir que esa persona se quedó libre de castigo. Dios lo va a juzgar. Entonces, yo quedo libre porque al yo ceder ese derecho y decir, yo no lo voy a acusar más, yo tengo paz en mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios te dice que perdone, no es para ayudar al que te hizo el daño, es para ayudarte a ti. Es para que ese odio, es para que ese rencor salga de tu corazón, se vaya de tu mente, para que tú te sientas libre y tú puedas ser feliz. Dios quiere que cada uno de nosotros sea feliz. Nadie va a ser feliz lleno de odio y de rencores. Entonces el Señor quiere sacarte eso para que tú seas feliz. Y aquel que hizo mal, un día lo juzgará Dios. Las va a pagar todas, porque el Señor dice que no le pasa por alto las faltas de nadie. A menos que se arrepienta y se humilla delante de Dios, la persona que hizo mal un día pagará cuentas, porque Dios lo juzgará. Pero no nos toca a nosotros hacer eso. No nos toca a nosotros criticar, no nos toca a nosotros buscarle las faltas de los demás. No hagas las cosas más grandes de lo que son. Trata de buscar algo bueno en cada persona. Cada persona tiene algo bueno, pero a veces tiene más faltas que bienes. Y es más fácil ver los defectos de la persona que las cosas buenas que tiene. Pero el trabajo tuyo y el mío es buscar qué bueno hay en esa persona. ¿Sabes que eso es lo que Dios busca en nosotros? Cuando Dios nos mira a nosotros, Él ve un potencial. ¿Por qué Dios nos ama? Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre, y cuando dice al hombre es la raza humana, hombre y mujer, a su imagen y semejanza. Y hay algo de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Hay algo bueno dentro de cada uno. Y por las circunstancias y las cosas que hemos pasado, muchas cosas malas se han metido en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero Dios está buscando esa imagen que Él puso en ti. Esa imagen de Dios, ese buen deseo, esa buena cualidad que tú puedes desarrollar. Y cuando Él te mira, Él ve lo que Él puede hacer contigo si tú te rindes a Él.
Nosotros necesitamos aprender a buscar eso en la gente. En vez de sacarle los defectos, mira a ver qué cosa buena tiene esa persona y busca algo que tú le puedas elogiar. Dice la Biblia que el cristiano debe pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo noble, todo lo de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, algo que tú puedas elogiar, eso es lo que tú tienes que tener en tu mente. Nosotros necesitamos escoger cuando vemos las cosas que no nos gustan, que no nos parecen. Nosotros tenemos que escoger y no debemos de escoger en criticar o quejarnos, sino más bien escoger demostrar el amor de Dios y tratar de actuar como Dios actuó hacia nosotros. Nuestro deber no es cambiar a nadie, debemos de dejar que el Espíritu Santo haga eso. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es orar por las personas. Cuando nos damos cuenta que alguien está mal, vamos a orar por ella para que Dios la cambie. Déjala en las manos de Dios orando por esa persona. Se cuenta de un cristiano que se creía que era mejor que los demás. Él siempre había sido severo en criticar a todo el mundo, pero al fin le llegó su día y llegó a la presencia del Señor. Al llegar a la puerta del cielo se sintió confundido y asombrado al ver quiénes estaban allí. Vio gente que él conocía, pero que ciertamente él no pensó que llegarían al cielo, porque él los consideraba unos pecadores, unos mentirosos y unos ladrones. Allí vio a uno que en 2 ocasiones, cuando él estaba en la escuela, le había robado su dinero que él llevaba para comprar su almuerzo. Al lado de este vio sentado a un vecino de él que era un gruñón y un maleducado. Al otro lado vio al que él pensaba que debía de estar pudriéndose en el infierno, pero allí estaba sentadito en una nube, muy contento. Con una sorpresa le preguntó al Señor: ¿pero qué es esto? ¿Cómo llegaron todos estos pecadores hasta aquí? Esto tiene que ser un error. Pero mirando nuevamente, observó que todos estaban callados y en sus caras había una expresión de sorpresa muy grande. Entonces se vuelve a Jesús otra vez y le pregunta: bueno, ¿por qué todo el mundo está tan callado aquí? ¿Qué es lo que pasa? Y Jesús, mirándolo, le dice: cállate, hijo. Todos ellos están asombrados que tú llegaste hasta aquí. A ti te parece que todos están mal y todos están pensando que tú eres el que está mal. Ten cuidado. No juzguemos, ese es el privilegio de Dios. A nosotros nos toca amarnos y aceptarnos. Necesitamos aceptar la idea de que todos somos diferentes, hermano. No puedes pensar que los demás sean igual que tú, que les guste lo mismo que a ti y quieran lo mismo que tú quieres. Jesús, cuando fue a escoger sus 12 discípulos, dice la Biblia que oró toda la noche antes de decidir quiénes iban a ser los 12. Usted pensaría que después de haber orado una noche entera, hizo una buena elección. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, yo le voy a decir algunas de las cualidades de los que él escogió. Pedro y Andrés eran pescadores, hombres sin educación. Dicen las tradiciones que por general los pescadores trabajaban durante la noche y dormían por el día. O lo más posible es que nunca iban a la iglesia. A la hora de que todos iban a la sinagoga, ellos estaban durmiendo. Jacobo y Juan eran los dueños de la compañía pesquera. Eran gente orgullosa y que se creían mejor que los demás. Por eso fue que un día fueron a pedirle al Señor que querían sentarse a los 2 lados, porque ellos eran los dueños y ellos eran los mandones, ellos eran los que lo merecían. Entonces Mateo era un publicano. ¿Saben lo que era un publicano? Era un judío que trabajaba para el gobierno romano, cobrando los impuestos del gobierno romano. Para los judíos, los publicanos eran como un traidor, se vendió al gobierno romano. Más además, todo el mundo sabía que los cobradores de los impuestos robaban. Si usted tenía que pagar, vamos a poner por ejemplo $20, él le decía que usted debía 30. Y entonces pues ponía los 20 que tenía que entregarle al gobierno y se echaba al bolsillo los demás. Todo el mundo sabía que ellos cobraban de más y se lo echaban al bolsillo. Así que
todos los publicanos eran tenidos por pecadores. Y Mateo era un publicano cuando Jesús lo llamó. Sin embargo, también llamó a Simón el cananista. ¿Sabe lo que eran los cananistas? Cananistas era el partido independentista judío. Era el que quería la libertad de Israel. Entonces llama a uno vendido a los romanos y a otro que quiere ser y que en su país sea independiente, para que sean buenos amigos y compañeros de estudio. Llama entonces a Felipe y a Bartolomé, gente judía ortodoxa, metido en las sinagogas, de los cuales Jesús, cuando vio a Natanael, dijo: he aquí un verdadero israelita en el que no hay engaño, un hombre fiel, un hombre sincero que busca de Dios. Junto con un Pedro y Andrés que ni entran a la iglesia nunca, que están dedicados a su trabajo y no les importan las cosas espirituales. Si nosotros nos ponemos a dar cuenta que el Señor, después de orar una noche entera, busca gente tan diferente y la pone junta y le dice: ámense, lávense los pies los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros. ¿No creen ustedes que el Señor lo está haciendo a propósito? Él podía haber escogido 12 personas iguales, de una misma idea, haberlos escogido de un mismo background, de una misma educación, de una misma profesión, para que fuera fácil que se llevaran bien. Pero el Señor a propósito los buscó diferentes, para que tú y yo podamos entender que no importa, hermano, de dónde usted es, cómo se crió, qué costumbres usted trae, qué vicios ha tenido, qué malas costumbres cogió durante su vida antes de venir aquí, qué forma de pensamiento usted tiene, más radical, más flexible, más como sea que usted es. De todos modos nos podemos llevar bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De todos modos nos podemos soportar unos a los otros. De todos modos nos podemos perdonar unos a los otros. De todos modos nos podemos amar unos a los otros. Dios quiere que usted se dé cuenta que a Él le gusta que seamos diferentes. Si no, Él no hubiera escogido a esos apóstoles así. A Él le gusta la variedad. Él no quiere que todos seamos iguales, que todos como unas momias digamos que sí a todo. Todos nos sonreímos a la misma vez y todos estamos de acuerdo en todo. Eso es bien aburrido. A Él le gusta la variedad. A Él le gusta que tú puedas decir: no, yo no veo esto bien, no me gusta aquello, y el otro diga por qué y lleguemos a un acuerdo y digamos: ok, vamos a hacerlo de esta forma. A Él le gusta eso, que nosotros aprendamos a comprendernos y a trabajar juntos, porque todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos tenemos algo bueno y Dios quiere que nosotros aprendamos a buscar eso bueno en vez de quejarnos. Vamos a pensar un poquito las cosas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Él. Ahora, por última vez, dile a tu vecino que está cerca de ti: gracias por soportarme. Yo sé que no era muy fácil. Gloria a Dios, aleluya. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque verdaderamente todos necesitamos un poquito de ayuda. ¿Cuántos dicen amén?